No digo siempre, porque habrá trabajado y se habrá movido, etcétera, etcétera, pero si desde que se jubiló lleva un montón de años en el que su vida y su actividad no es muy alta, es decir, que está mucho tiempo sentado y hace una vida sedentaria, o pasa unas bastantes horas sentado, aquí tenemos un problema, y es que a partir de la hora de estar sentados, de hacer vida sedentaria, se comienza automáticamente, cambia el metabolismo y comenzamos a acumular grasa en el corazón, el tejido cardíaco y en el hígado. Bien, en estos dos lugares principalmente, aparte de otros. Esto ocurre a todo el mundo en este planeta cuando pasa la primera hora de estar sentados, sin movernos. Puedes estar moviéndote con los brazos, lo que te dé la gana, pero si estamos en vida sedentaria no es que no haga nada, es que estoy sentado y estoy parado y paso más de una hora así, parado. Cuando estoy más de una hora parado, y ya no solo es una hora, sino que son 2 o 3 horas, porque estoy viendo la televisión o porque estoy trabajando manualmente sentado en una silla, porque soy una persona mayor y estoy trabajando con cosas de artesanía, o por lo que comenta que tiene ese arte esta compañera, ¿no? Que tiene ese arte este paciente. Bueno, pues aquí podemos intuir que hay un sedentarismo, aunque nos explica que vive en un tercer piso y que cada vez que sale a la calle pues tiene que subir las escaleras porque no hay ascensor. Pero esto nos lleva a pensar, ¿con cuánta frecuencia sale a la calle? Puede que salga una al día y es bajar y subir, cosa que no está mal, pero no contrarresta el sedentarismo. Tenemos que saber que porque nosotros cojamos y nos peguemos una hora diaria de ejercicio, no va a contrarrestar la acumulación de grasa que podamos haber tenido en el corazón y en el hígado por estar más de una hora sentados. La acumulación va aumentando en la medida que pasa más tiempo, el nivel de acumulación va siendo cada vez mayor. Es decir, no es un porcentaje constante, sino que en la medida que continúo parado, se continúa acumulando. Bien, entonces, forma de solucionar esta parte. La forma de solucionar esta parte conlleva el que podamos, pues mira, nos vamos a los chinos. Ahora será más difícil, habrá que comprarlo por Amazon, supongo por internet, o nos ponemos un cronómetro, pero solemos sugerir un reloj de estos de arena que midan 45 minutos. No una hora, 45 minutos. De tal manera que cuando se gasta, o si nos podemos poner una alarma, pues genial. De tal manera que cada 45 minutos, desde que nos hemos sentado, nos avise para ponernos de pie y hacer unas sentadillas o algún tipo de movimiento, pero tenemos que salir del estado de estar de pie y movernos durante 1 minuto. Con 1 minuto es suficiente para cortar el cambio metabólico que se está produciendo o que nos va a llevar a la acumulación de grasa tanto en el corazón como en el hígado como en otros tejidos, y que nos va a producir pues cardiopatías, etcétera, etcétera, como ya estamos viendo en este paciente. ¿Vale? Entonces, esto es lo primero. Cada 45 minutos nos movemos 1 minuto. No dejamos que llegar a la hora. Si nos podemos mover mejor cada media hora, pues sería genial. 1 minuto cada media hora. Y nos movemos, incluso se recomiendan hacer ejercicios respiratorios de apnea, de inspirar y expulsar el aire profundamente, en posición como con las rodillas flexionadas, como si estuviéramos haciendo una sentadilla, un squat, y aguantar allí. Será un ratito en el que vamos respirando, inspirando y expulsando el aire, como unas 5 o 6 veces, y después expulsamos todo el aire y nos quedamos tal cual en estado de apnea, es decir, sin aire, pero habiendo expulsado el aire. Bien, entonces, es decir, en apnea y no en disnea, apnea, con el aire expulsado. Y nos quedamos allí hasta que notemos que ya no aguantamos más, deberíamos aguantar más de 20 segundos sin aire, y volvemos a respirar normal y volvemos a repetir, ¿vale? Lo podemos hacer 2 o 3 veces, que ya nos va a cumplir el minuto y ya nos podemos volver a sentar y a seguir trabajando. Y esto va a tener varios beneficios. 1, porque nos estamos moviendo y estamos haciendo que trabaje el músculo, que es justo lo que necesitamos para cambiar el ritmo metabólico que estamos teniendo hacia la acumulación de grasa en estos tejidos cardíacos y hepáticos, etcétera. Y por otro lado, estamos mejorando el nivel de ácido láctico a nivel neurológico, que nos va a ayudar a prevención de daños neurológicos o de patologías neurodegenerativas.
El ácido láctico es comidita para las neuronas, ¿vale? Lo recuerdo. Entonces, esto como recomendación de primeras. Segunda cosa importante. Tenemos que, ya hemos visto las analíticas que tenía por encima los niveles de azúcar, y aunque él no toma casi azúcar, esto no quiere decir que no tengamos resistencia a la insulina, que es otra de las cosas que vemos que probablemente tiene. No está tomando metformina porque no la hemos visto y no se está poniendo insulina ni nada por el estilo, y probablemente nos salvemos de tomar ni de ponernos nada. Pero sí que podemos ver que hay una tendencia de subida del azúcar en sangre, y no solo eso, sino que vemos la hiperplasia de próstata. Aquí, para que se produzca una hiperplasia o que crezca el corazón o que crezcan algunos tejidos, como por ejemplo el diafragma también, tiene que haber un nivel de insulina en sangre mayor. Aparte de que en una hiperplasia de próstata puede que haya sintomatología derivada por inflamación. Ya hemos visto, también tiene la creatinina un poquito alta, con lo que ya intuimos que tiene un nivel de infección bacteriano que podría ser, que no es relevante porque no es una infección enorme, pero que nos está diciendo que hay proceso bacteriano que puede que sea en pulmón, puede que sea en la próstata o puede que sea en otros lugares. El caso es que está casi a 5 el nivel de la PCR, y nos está indicando que sí, que hay colonias bacterianas que están tocando un poquito las narices. Pero cuando crece la próstata o el corazón y demás, necesitamos que haya un nivel de insulina alto en sangre. Y si hay un nivel de insulina alto en sangre, van a pasar varias cosas. Una, que vamos a generar resistencias en los diferentes tejidos a la insulina. Esto significa que va a costar absorber la glucosa para funcionar correctamente. Tejidos que se vuelven resistentes, tejido muscular, el primero de todos. Bien, resistencia a la insulina muscular conlleva que los músculos que trabajan constantemente son los primeros en resentirse. Esto es el corazón y el diafragma. Y aquí tenemos el corazón que comienza a crecer porque la insulina es una hormona de crecimiento, y el diafragma también. Y además les cuesta absorber nutrientes para funcionar correctamente. ¿Qué significa? Que con poco que me mueva me ahogo. Aparte de el efisema y la fibrosis pulmonar que tiene, que no nos están ayudando en nada. ¿Vale? Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta, porque aquí es donde vamos a ver esa relación importante de qué está pasando con el resto de su cuadro analítico y de sintomatología. Porque, por ejemplo, otros tejidos que se vuelven resistentes también son el hígado, se vuelve resistente a la insulina, y entre otras cosas la mala gestión que está haciendo de las grasas le va a llevar a que parezca de esteatosis, de que se vuelva el hígado graso. Y el riñón también se hace resistente a la insulina y empieza a no poder eliminar o filtrar correctamente, simplemente porque no tiene rendimiento metabólico, bien, entre otras cosas. Entonces, la gestión y eliminación, pues, del ácido úrico, de todas estas cosas, se vuelve todavía más complicado. Entonces, aquí, como sugerencia, no nos meteremos con la medicina china, pero como sugerencia también es el aumento de consumo de algunas sustancias que ayudan a mejorar los receptores de insulina, como es la canela. Bien, hay comprimidos de concentrado de canela fantásticos que van a permitir sensibilizar los receptores para la absorción de insulina un poquito más correcta e ir saliendo de esa resistencia. Ahora bien, los receptores que tiene que haber en las células para un buen funcionamiento, sobre todo la resistencia muscular, para que baje el nivel y vaya consumiéndose la insulina que hay en exceso y no siga provocando a largo plazo mayor complicación, los tenemos, y los más fáciles de recuperar, vamos a poner entrecomillado todo, son los musculares, en la medida en que generamos ejercicio de fuerza. Ejercicio de fuerza no es ejercicio aeróbico, que ya sabemos que no puede porque se va a ahogar, pero sí podremos hacer ejercicio de fuerza. Estos son esas sentadillas poco a poco para que vaya desarrollando musculatura. En la medida que desarrollamos, es decir, ejercicio anaeróbico, en la medida que desarrollamos musculatura, las fibras musculares nuevas tienen sus receptores estupendos de insulina y van a ir ayudando a mejorar el rendimiento
de consumo de la propia insulina y por supuesto la absorción consecuente de glucosa. En la medida que vamos mejorando eso, nos va a ir mejorando el resto, ¿vale? Entonces, de primeras ahí para mejorar esa parte de la resistencia a la insulina. Y luego también necesitamos que haya una buena regeneración de las nefronas y de los hepatocitos, y para ello necesitamos un consumo de proteína de calidad. Y aquí sí están los huevos y están los moluscos y están los pescados, mucho pescado, ¿bien? Moluscos, mejillones, muchos mejillones, con mucha frecuencia, no cantidades enormes y mariscadas ni nada de eso, pero sí con mucha frecuencia. Eso no es que 2 veces a la semana como moluscos, eso significa que entre pescado azul, moluscos y mariscos si me gusta, etcétera, y calamares y todo esto, pues digamos que de los 7 días de la semana, los 7, si se puede, de una manera u otra, y si no, pues 6, pero una cantidad alta. Y se recomienda para la mejora del aprovechamiento de esas proteínas que se pueda cenar, es decir, proteína de calidad en la cena. En las cenas nos ahorraremos los carbohidratos y nos ahorraremos glucosas, nos quitaremos los lácteos suben muchísimo la glucemia en sangre y hay que tener mucho cuidado con ello, y tendremos que mejorar esa parte de las cenas, sobre todo las cenas, ¿no? Para no meternos en un cambio de dieta riguroso y estricto, pero con estas recomendaciones creo que irá bien. Y la parte de las inflamaciones, pues bueno, el trigo no le va especialmente bien, etcétera, etcétera, pero es una persona mayor, no vamos a poder cambiar determinadas cosas. En cuanto volvamos a la vida normal, pues si puede ir cambiando el pan de trigo por pan de trigo sarraceno, pues mucho mejor. Y bueno, si pudiera dejarlo sería genial, por supuesto, los lácteos y los lácteos me refiero a leche que sale de la teta de un animal. La leche de almendra no es un lácteo, ¿bien? Entonces, bueno, pues estas cositas para tener en cuenta. Entonces, bueno, aquí pues creo que ya hemos aclarado muchas cosas, porque en esa medida que estos pequeños hábitos los mejoramos, pues va a mejorar pues todo lo demás. También tenemos dentro de la medicación que toma el omeprazol, las estatinas. Las estatinas de momento son necesarias y por cómo tiene la fibrosis auricular, etcétera, la fibrilación auricular, las arritmias. Bueno, pues todas estas cosas no se lo van a quitar, pues ahí se lo vamos a dejar, pero necesitamos que haya un buen nivel de omega 3 y demás. Recordad que el consumo de huevos, si son del número 0, se pueden consumir hasta 25 diariamente y no pasaría nada. Entonces, bueno, pues que nadie se lleve las manos a la cabeza. Ya nos habéis oído decir esto muchas veces. Esto significa que puede comer huevos del número 0 todos los días sin ningún tipo de problema y le va a ir muy bien. Aquí tenemos una cosa que hemos visto en analítica también, que es que toma omeprazol, y el omeprazol tiene el problema de que dificulta la activación de la vitamina B12 para poder ser absorbida después en intestino delgado. Entonces, habrá deficiencia de B12 prácticamente seguro, ¿bien? Y el problema no es ese solo, sino que probablemente habrá deficiencia de hierro. ¿Qué pasa con la B12? Pues la B12 nos va a dar problemas en la formación de sangre, por un lado, con lo que tendremos un hematocrito deficiente, la hemoglobina estará bajita y los linfocitos estarán bajitos y bueno, una serie de cosas, pero porque nos cuesta formar sangre. Evidentemente, si tenemos un hematocrito bajo, esto para que pueda haber una buena y correcta oxigenación sanguínea es un problema, porque si no tenemos glóbulos rojos suficientes, pues vamos a estar asfixiados todo el día, con lo que necesitaríamos tomar o que nos inyectaran vitamina B12. Sugerencia: que no sea B12 normal, que sea coenzima B12. Y aquí la que solemos recomendar, coenzima B12 1500 microgramos plus del laboratorio Bonusan, que dentro de nada nos darán comisión, seguro. Y esto por un lado. Y el hierro probablemente también estará bajo, porque también costará, por cómo tiene la respuesta hepática y por cómo tiene
la hemoglobina, el hematocrito y por cómo tiene